sí es de mis premisas favoritas, utilizar el tiempo a favor. Cuando estás concibiendo el proyecto, pensar cómo quieres que envejezca esta pieza. Soy Daniel Villanueva, uno de los directores creativos en el estudio de arquitectura Betaller. Creo que es bien importante pensar o preguntarnos siempre lo que quiere el sitio, ¿no? ¿Qué hay en el sitio? Y si no hay nada, ¿qué hubo? ¿O por qué no hay nada? Y partir de ahí. Nuestra arquitectura no es la pieza o el objeto que tiene que ser el actor principal de la película, sino todo lo contrario, tiene que ser ese lienzo de lo principal. La vegetación en esta casa, para mí sí es el principal en escena. Es lo que regresa a una temperatura más amable al habitar. Es lo que regresa el olor. El entender, incluso de nuestra práctica como oficina, que no hay interior sin exterior. No son solo los materiales lo que componen una pieza, una totalidad. También nos encanta hacer uso de estrategias como lo es el tiempo, porque va a intervenir la vida de esta pieza, ¿no? Y será él el que se encargue de evolucionar el ejercicio. Tu ilusión al llegar es 2 volúmenes ciegos, ni una sola ventana. Nos sumergimos en el espacio y comenzamos a dejar atrás lo que ya no corresponde a esta experiencia interior. En el momento en que abrimos nosotros la puerta de madera, es precisamente ya la pieza que se empieza a perforar. Es una sorpresa inesperada, completamente inesperada, después de venir de un exterior completamente ciego, inentendible. Abres esa puerta y comienzas a descubrir que sí hay luz, que sí hay vista, que sí hay una relación interior-exterior completamente en diálogo entre sí, ¿no? Que puede incluso, a veces el exterior puede entrar y a veces el interior puede salir. Cada circulación o cada pasillo que existe en el interior de este espacio te vas a encontrar con un remate vegetal, el cual recibe la luz de determinada manera y la rebota hacia el interior. Hola, yo soy Sofía Barba y soy interiorista de SB Taller. Los interiores se basan mucho en los materiales naturales. Nos gusta hacer un poco énfasis en las fibras como el bejuco, el yute, el mimbre, los algodones, la cerámica como en forma de accesorios. La madera también toma un papel importante. Creo que cuando usamos materiales naturales le dan mucha calidez, serenidad, te ayudan a vestirla sin necesidad de agregar tanto accesorios y ruido. A final de cuentas lo que buscamos es tener como un espacio limpio, pero que los mismos materiales hablen por sí solos. Creo que este fue de los primeros proyectos que metimos el bejuco. Hace ya 2 años que empezamos, o sea, no estaba tan de moda. Ahorita ya está como muy en tendencia. Antes era muy común en las casas de nuestros abuelos y lo veías como antiguo, pero realmente si lo pones en un contexto adecuado, o sea, puede cambiar completamente y al ser un material natural, le da muchísima calidez y vida. Entonces creo que es parte importante el bejuco en esta casa. Antes de subir, lo primero que descubrimos es un patio contenido por el ciego de la fachada, siendo este una ventana al cielo o un vacío que se abre al cielo. Sobre el pasillo, del lado derecho podemos encontrar las 2 habitaciones secundarias, cada una con su baño completo, y uno de estos baños precisamente colinda con el patio
que es remate de la circulación vertical y a través de este se llena de atmósfera, de iluminación y de ventilación natural. La habitación principal tiene un balcón, puede estar abierto y sentirse como una extensión natural exterior. Se encarga de desbordar vegetación desde la planta alta hacia abajo. El espacio de la tina y regadera comparten en sí un panel de cristal, teniendo esa flexibilidad o esa permeabilidad del espacio de no sentirte como tal en un interior hermético. La verdad es que es un placer colaborar con personas alineadas y afines a las ideas, pues de generar sensaciones, de generar confort, ¿no? Y esto pasa muy bien cuando nos integramos Sofía Barba y el equipo de Betaller. Y creo que entre los dos pudimos llegar a un resultado que es mejor cuando se nutre de las dos partes. La arquitectura siempre debe de empujar a que el usuario viva este tipo de experiencias a través de los recursos que sí tenemos a la mano, de los recursos que sí son de su sitio, de tal manera que tu ejercicio o tu práctica da pie a la vida nueva, ¿no?